¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Hola, jóvenes soñadores. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores, amigos. Otro nuevo episodio para ir con todo. Con todo. Como ven, Otra vez no estamos en la cabina. En la cabina. Estamos... Son fiestas, es Navidad y todo. De hecho, Y... hace rato publicamos una historia de que no íbamos a poder estar en la cabina. Pero bueno, venimos con todo el entusiasmo. Un poquito con un equipo un poquito tanto rudimentario. Austero, no rudimentario. No, austero, pero pues funcional. Entonces, Espero que se escuche bien. No, sí, se va a escuchar guste, bien. que les guste también. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @jovenpodcast o Jóvenes Soñadores Podcast. Instagram, Spotify, YouTube, o si quieren marcar al número para cualquier sugerencia, comentario, etcétera, o pregunta, 722-443-7765. Ahí estaremos al pendiente. Y Vamos pues, con más. Vamos, pues bueno, vamos a hacer la segunda parte del episodio que ya habíamos empezado la semana pasada, que fue sobre las bienaventuranzas. Nada más que nos extendimos mucho con la primera bienaventuranza de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es de esperarse. Pero justo porque creo que es el inicio de la bienaventuranza, ¿no? De las bienaventuranzas, y creo que es la parte esencial y como, digamos, la columna vertebral, ¿no? O sea, todas las demás tienen sentido con esta primera bienaventuranza, y hablamos un poco de lo que eran los Anahum Yahvé, de varias cosas, ¿no? Entonces, sí. Y llegamos a la segunda bienaventuranza. Bueno, es que sobre la primera profundizamos un chorro, que si les interesa, pues bueno, escuchen el capítulo anterior. Y en sí, no solamente de la primera bienaventuranza, sino el qué es en sí la bienaventuranza. Recapitulando un poco, la bienaventuranza es a lo que todos estamos llamados al final de nuestras vidas, a vivir la bienaventuranza eterna, la plenitud, la felicidad, la santidad y es el cielo. O sea, es el paraíso al que todos estamos llamados. Es una buena aventura, un buen camino recorrido donde ya todos aprendimos de nuestras peleas, de nuestros errores, pero ya hemos llegado a puerto seguro, y no solamente a puerto seguro, sino al mejor puerto de todos, a la bienaventuranza eterna. Allí podremos contar muy buenas historias a nuestros descendientes y también podremos gozar de la perpetua felicidad y el amor que Dios nos tiene preparados. Y bueno, entonces, vamos a retomar, porque sí fue como que le pisamos un poquito el acelerador. Entonces vamos a terminar las bienaventuranzas en la parte de... Bueno, perdón, la bienaventuranza de bienaventurados los mansos. Los mansos y humildes de corazón. Porque ellos poseerán la tierra. Ellos heredarán y poseerán la tierra. Espero que no se llegue a escuchar los perritos que están ladrando. No, ojalá se escuchan nuestras voces de vez en cuando. Es bueno, que hay sí, como un falso en estos micrófonos, entonces parece ser que de pronto no capta la señal, como justo ahorita no está captando ya tanto la señal. Ah, ya volvió. Ya, de repente hay que tratar de no mover los cables. Sí. Entonces, podremos combinar el audio de la cámara con esto para que se escuche mejor. Sí, justo. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con lo que son, con esta bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, ¿no? Pero ¿por qué esta bienaventuranza? A ver, cuéntanos un poco, bro. A ver, yo creo que no por nada las bienaventuranzas también tienen un cierto orden. Como bien lo decíamos en el capítulo anterior, la primera, que es la de felices o bienaventurados, los pobres de espíritu, que ellos obtendrán el reino de los cielos. Pues también en esta segunda habla sobre una... No me gustaría llamarlo condición. ¿Cómo le llamarías tú? Como un... Yo creo que además que como condición, como una condición, una consecuencia de... Una consecuencia de una actitud que veamos la básica, la física básica, perdón, la básica, no, la física básica, o sea, toda acción corresponde, conlleva una reacción, igual o inversamente proporcional a
a la fuerza con la que se aplica, ¿no? Pues exactamente, estas son las bienaventuranzas. Y yo he pensado, he reflexionado y también he leído un poco que no es casualidad que estén en ese orden. Yo lo veo también como pendientes. De hecho, creo que es el monseñor, obispo, siervo de Dios, que está también en proceso de ser santificado. Monseñor Luis María Martínez, creo que se llama Luis Martínez, de México, que tiene también sus escritos sobre las bienaventuranzas, muy bonitos, los recomiendo. Y allí también se habla un poquito con esta idea de ir pasando de niveles o ir subiendo de escalón, lo que también decíamos en el episodio pasado. Yo también lo veo como las montañitas. Las montañas, donde la primera, con muchos vaivenes, es la de felices los pobres, de espíritu. Y ya, una vez que tú te desapegas de toda cosa material, todo aquello que no te deja experimentar el amor de Dios y por tanto el reino de los cielos, pues ya pasas como a un siguiente nivel, pero ya con la disposición que tienes de pobreza espiritual. Pasas a ser dócil de corazón, a ser manso y a ser humilde, a reconocer, pues ahora sí que ya todas las cosas que has hecho mal, quizás todas las cosas que también has hecho bien, pero no radicalmente eso, sino a reconocer el amor que Dios nos tiene y que eres humilde sabiendo que Dios te ama más que cualquier otra persona, incluso más que tú mismo. Eres humilde sabiendo que no eres lo más mínimo, que no eres un gusano, porque Dios te ama tanto, o sea, Dios ama a un gusanito como nosotros, pues eso nos glorifica, eso nos enaltece. Pero a la vez también eres humilde porque reconoces la grandeza de Dios. Y es como un poquito compaginar esas dos cosas, ¿no? En la humildad. Reconocerse débiles, reconocerse como lo más significante de todas las cosas creadas por Dios, y también a la vez reconocerse dignos de su amor. Entonces es como, para mí eso es la segunda bienaventuranza, la mansedumbre. Sí, claro. Yo creo que también la mansedumbre, o sea, obviamente mansedumbre, mansos, no habla de una persona que es dejada, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que, ay, qué mansito, que no sé qué. Esto que ya me estoy acordando de que lo dije la vez pasada, pero sí, lo vamos a retomar, o sea, como no es como que alguien que dice como, ay, es un dejado, o es alguien que es muy manipulable, ¿no? O sea, el manso es alguien que permanece, o sea, como implica un carácter, o sea, una firmeza de carácter, ¿no? Que no necesariamente tiene, o sea, es como en contraste de la violencia. Normalmente el violento reacciona y luego puede entrar en, digamos, en un estado de defensa, pero el manso, ¿no? El manso tiene una firmeza en su carácter por lo que cree, por lo que vive, y no se deja como llevar por la corriente, ¿no? Entonces yo creo que tiene también mucha libertad, mucha fortaleza, y creo que también, o sea, justo por eso hereda en la tierra, ¿no? Porque o sea, como diría Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza, ¿no? Entonces el manso y quien sabe obedecer también sabrá mandar. Exacto. Eso lo dice la imitación de Cristo, pero es algo verdadero. El manso también aprende y luego y al final de cuentas el manso es digamos el que hereda, porque al final de cuentas ¿cómo decirlo? O sea, se dice que heredará la tierra. ¿Por qué? Porque por su virtud de paciencia, digamos, no estamos hablando de una tierra de territorio, ¿no? Sino que habla de la tierra justo como el reino de los cielos, ¿no? O sea, el que es paciente, el que es manso verdaderamente de corazón, va a llegar al cielo, ¿no? Paso a pasito, muy despacito, o sea, sí, despacito en el sentido de que sí, no tiene que correr para llegar al cielo, pero ahora sí que lento pero seguro. Y además de que va a llegar al reino de los cielos, aquí hay otra significación, que es que heredarán la tierra porque vivirán el cielo en la tierra. Y esto implica que, bueno, muchas veces de los mansos se aprovechan mucho por su actitud, pues quizás más pasiva en ciertas circunstancias, pero bueno, aquí hay otra cosa, que pues, no, los mansos en realidad son muy activos porque eligen libremente esa mansedumbre, eligen libremente llenarse del amor de Cristo. Pero bueno, la gente los ve como muy pasivos y se aprovechan y luego los humillan y luego sufren mucho aquí en la tierra.
Y entonces, ¿por qué heredarán la tierra? Pues justo vivirán el cielo aquí en la tierra. Encontrarán algo tan bello, algo tan grande que no se compara ni a la cosa más hermosa aquí en la tierra, que les bastará eso y les llenará. Y ellos se sentirán dueños de sí mismos, dueños de su propia tierra, es decir, de su propio cuerpo, de sus propios impulsos, emociones, sentimientos. Sus pasiones. Se podrán gobernar a sí mismos, también con respecto a las pasiones, porque pues están en comunión con su creador que también quiere que ellos sean partícipes de su vida inmortal. Justo. Y ahora vamos con la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿no? Y digo, es muy normal, pero creo que para mí ahorita el mejor ejemplo que se me ocurre es cuando un niño, no sé, piensa, cuando un niño se cae. Y a veces más que el trancazo es el susto, ¿no? De pensar, ay, me lastimé, ¿no? Porque no les... Bueno, sí o sea, les duele, pero se aguantan. Y nada más cuando les dices de que, ay, estás bien, ¿no? y de repente ya cuando rompen en llanto, ¿no? Sí. Pero justo muchas veces, y yo creo que pasa de que pues hay situaciones en la vida que obviamente nos hacen llorar, y no necesariamente en el sentido de necesariamente tener que llorar, o sea, como sacar lágrimas, ¿no? Pero creo que también hay muchos momentos en nuestra vida en las que necesitamos un consuelo muy grande, y pues qué mejor consuelo para nosotros que el de nuestro Padre, ¿no? Sí. Entonces yo creo que de forma semejante a que a un niño que no sé, se lastima, se cae, y llega su papá, llega su mamá, lo levanta, lo apapacha, lo tranquiliza, le dice, no pasó nada, ¿no? Sí. Yo creo que muchas veces también así es Dios Padre con nosotros, pero justo, pero ¿por qué? Porque creo que tenemos un Dios, digo, es un Dios que lo sabe todo, pero es un Dios que también decide ser empático Sí. con su criatura, y Dios nos sabe consolar porque Él vivió las mismas cosas que nosotros, ¿no? Claro. O sea, tenemos un Dios que se hizo hombre y que también pasó por el sufrimiento. O sea, muchas veces como, no, Jesús no sufrió, ¿no? O sea, y más allá del tema de la pasión, o sea, Jesús tuvo sufrimientos en la tierra, ¿no? Sí. Obviamente era dueño de su sufrimiento, no se dejaba llevar por su sufrimiento, pero había un sufrimiento, ¿no? Cuando la muerte de Lázaro, Sí. obviamente en su pasión, en el Via Crucis, en la oración en el huerto, o sea, como que Jesús tuvo sus sufrimientos. Entonces, Entonces, las bienaventuranzas son el retrato perfecto del rostro de Jesús, como nos recuerda el Papa. Pues entonces también podemos ver que Jesús lloró, porque bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y Jesús lloró. En la Biblia dice que cuando la muerte de Lázaro. Jesús llora, y a torrentes de lágrimas. Es algo que muchas veces no nos lo dicen, pero podemos ahí ver la humanidad tan bellísima de Jesús. Sí, o sea, Jesús, un Jesús que es, o sea, es completamente Dios, pero también completamente hombre, ¿no? Sí. Y luego tenemos, o sea, creo que esa es muy, muy evidente, muy obvia, ¿no? Pero también luego tenemos la cuarta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos o serán saciados, ¿no? En otra Sí. traducción. Rápidamente, antes de que pases a esta cuarta, Ujú. porque ya veo que le estás metiendo nitro a todas las bienaventuranzas. Pero es que te quiero decir que justo la tercera es de mis preferidas también. La Ok. tercera y la sexta, que ya vamos a llegar a esa. Pero porque luego, leyendo las vidas de los santos, uno se da cuenta que ellos sufrieron mucho y con lágrimas, pero que a ellos los visitaba el consuelo, el consolador, el Espíritu Santo, o algunas otras santas también, la Virgen María, y le decían, tú llora porque de ese modo te estás purificando. Tú llora porque estás limpiándote, te estás bañando en tus lágrimas y estás blanqueando tu alma. O sea, es también algo muy hermoso llorar, porque es manifestación del arrepentimiento, de la contrición que tenemos en nuestro corazón y de querer cambiar. Entonces yo pienso que es una de las manifestaciones más sensibles del espíritu, llorar. Entonces, ánimo, tampoco sean unos berrinchudos o berrinchudas, porque eso pues, no está mal. Allí ya se está buscando quizás Otra cosa. algún interés de Algún por interés. medio, o mendigando amor, que tampoco se trata de eso. Si lloras, pues lo mejor es que sea Dios quien se entere, ¿no? Sí, o sea, y también con está cualquier bien llorar tu dolor, ¿no? O sea, es todo bueno lo que te llorar. duele.
Y es bueno, es noble también no querer llorar enfrente de los demás. Eso, de hecho, pues muchas veces nos los enseñan así. Pero eso no significa que sea malo llorar. Entonces, es bueno llorar de alegría, es bueno llorar también de tristeza, pero no una tristeza donde te sientas ya completamente muerto en el alma o deprimido. No, o sea, llora de tristeza, pero queriendo mejorar, arrepentido. Y bueno, puedes estar muy triste en ese momento, pero al final entrégale todo eso a Dios, que te va a levantar, te va a dar muchos ánimos. Y bueno, ya, si quieres, Ahora sí pasamos a la una de siguiente. estas santas era Ana Catalina Emmerich, que le decían, tienes que llorar todos tus pecados. Por algo nos dicen, llora todos tus pecados. Pues sí, para limpiarnos, para purificarnos. Y yo me acuerdo, bueno, yo se los puedo decir por experiencia propia, yo he llorado a torrentes, así como a caudales, a ríos y no riachuelos, ¿no? No sé, pero bueno, me callo. No, está bien, nada más que estoy tratando de cavilar la siguiente porque Yo no creí que- están no estaba harto, no, al contrario. ¿Cómo crees? Voy a llorar, No, amigos. No, ¿cómo crees? No, estaba cavilando la siguiente porque la verdad es que no es tan obvia, ¿sabes? O no es tan evidente. Pero ¿te parece que ya empecemos la siguiente en el siguiente bloque? Valga la redundancia siguiente. Sí, está bien. Vamos a un Sí, pequeño vamos corte. a un pequeño corte. Esto es Jóvenes Soñadores y regresamos con más. Y bueno, regresamos del corte. Esto es... Jóvenes Soñadores y regresamos con más. Regresamos con más. Estábamos hablando de las bienaventuranzas. Ya hemos llegado hasta la tercera. El primer capítulo se trató de las dos primeras y ahorita retomamos la segunda y la tercera. Seguimos este caminito espiritual como el de Santa Teresita y el Niño Jesús, solamente que aterrizando en las bienaventuranzas. Es un hiking espiritual, yo lo llamaría. Un hiking espiritual. Una escalada espiritual. Sí, Donde ya pasamos la primera, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. La segunda, una vez que ya te reconoces necesitado de solamente Dios y no de las cosas mundanas, ya te reconoces también que pues, has pecado antes, o las cosas que has hecho ante los ojos de Dios, y que solamente Dios te puede dar el amor más grande de todos, la humildad de corazón. Y una vez que ya lo manifestaste, te arrepentiste, lloraste y te dejaste llevar por tu espíritu también, pero siempre inspirado por el Espíritu Santo, pues ya pasamos a la siguiente, la siguiente bienaventuranza que que es... bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya te vaciaste de todo lo que te pudo haber perjudicado en ese entonces. Ya lloraste y te limpiaste un poquito más. Y ya, eso, pues, es lo que sigue. ya te desapegaste de aquellas cosas que no son necesarias en tu vida, o sea, ya estás hablando de una pobreza espiritual. Estás hablando de una pobreza espiritual, es que sí, no sé, no estaba tan cerca, no estoy Sí. acostumbrado al micrófono así. Y ahora vas a tener hambre, porque justamente ya no tienes nada en tu espíritu y ahora tienes que comenzar a llenar de cosas buenas. Ahora sí, ya deja entrar el amor de Dios, ya deja entrar no solamente el amor de Dios que ya lo comenzaste a dejar entrar, sino que trata de que la justicia se cumpla, no solamente para ti, y esa justicia es la justicia de ser amado, que es la misericordia finalmente. No hay justicia sin caridad, y eso es la misericordia. La misericordia es justicia más caridad. Y pues bueno, vamos a tener lo que es la justicia, o sea, ¿a qué se le llama justo en la Biblia? Porque no estamos hablando de una justicia como por definición que es Como el derecho. como el derecho, ¿no? Que es hacer justicia, Cumplir la ley. es cumplir una ley, ¿no? Y creo que la justicia, el justo, bíblicamente hablando, es aquel que hace la voluntad de Dios, ¿no? El recto, el puro de corazón, que ya llegaremos a esa parte, pero sí, es el que hace y cumple la voluntad del Señor y con sinceridad. Esa es la persona justa, la persona que está literalmente justa en su lugar, cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces, San justo, José es el arquetipo también del hombre justo. del hombre justo, por ejemplo. Justo, y justo. Y justo eso, o sea, creo que aquí estamos hablando de bienaventurados los justos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque creo que aquel que busca, o sea, en esta definición, aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios en sus vidas, Dios no los va a defraudar. no los va a defraudar, porque al final de cuentas, eventualmente, la voluntad de Dios se termina cumpliendo, ¿no? Eventualmente, Y y ese eventual es o muy rápidamente o a largo plazo. a largo plazo. ¿no? Pero siempre. Y creo que también es un momento
o es como la oportunidad también del justo de, como tú dices, de irse purificando para dejar de querer hacer lo que uno quiere, y no estoy hablando de dejar de olvidarte de ti mismo, ni de dejar de desear cosas, sino es como poner en segundo lugar tu querer para poner en primer lugar el querer de Dios. Y te prometo que en consecuencia Dios va a ir tratando de embonar su voluntad con tu voluntad, ¿no? Siempre cuando en tu voluntad esté lo que sea bueno, justo y verdadero, entonces Dios va o sea, esa también es parte de la justicia de Dios, Como ¿no? la cita bíblica de Isaías, porque tus proyectos sobrepasan mis proyectos y tus pensamientos sobrepasan también mis pensamientos. Entonces la voluntad de Dios es todavía más perfecta, más hermosa que nuestra propia voluntad. Nosotros no podemos encasillar la voluntad de Dios con la nuestra. Nosotros debemos de encasillarnos en la voluntad de Dios, que allí se nos van a revelar cosas grandiosas. Pero ojo, ¿qué sería la justicia? Es decir, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos santos. Que Es todos decir, seamos santos. la justicia de Dios no está en lo que muchas veces pensamos como un castigo, sino de que Dios desea que tú seas santo, ¿no? ¿Y qué es eso? Recorrer el camino, porque la santidad, como hemos visto, es este camino espiritual, recorrer el camino para volver a Dios, para llegar al amor del Padre. Claro, ¿y cuál es el principio de esta justicia? No me acuerdo quién lo decía, pero decía algo así más o menos como, Dios tiene sed de que tenga sed de Él, ¿no? No recuerdo. San Agustín. Suena algo que diría San Agustín, pero Dios tiene sed. Creo que sí, Sí, de hecho dice que la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Esa sí es una frase de San Agustín. Pero justo algo así. O sea, como que Dios tiene sed, que tengamos sed de Él. Y ahí es donde empieza la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia va sobre el suplir las necesidades de cada ser humano, ¿no? Creo que también es algo importante la justicia. ¿Y cuál es la necesidad más básica del ser humano? Incluso más que cualquier necesidad fisiológica, la necesidad de encontrar algo para lo que vivir, ¿no? O para lo que trascender. De amar. La necesidad de amar. Pero amar y de ser amado. Si quieren, escuchen nuestro episodio de Amar en Verdad, que la verdad es que ese me gustó mucho. Nos basamos en San Agustín justamente también. Y reflexionamos acerca de lo que es el amor verdadero. Todavía seguimos reflexionando porque es inacabable esto. No, pues el amor es inacabable. El amor es inacabable. Entonces justo, o sea, esta cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, es aquel que reconozca que tiene sed de Dios y que Dios tiene sed de él. Ese va a ser saciado, porque la justicia está en que el hombre se vuelva a encontrar con Dios. Justo. Es esa la justicia. Es esa la justicia. Es la verdadera si hubo una injusticia, y esto vamos a como igual cuando hablamos de Adán y Eva, o sea, si la injusticia consistió en esta ruptura de Dios con el hombre, la justicia de Dios es el volver a encontrar al hombre con Dios, ¿no? ¿Y por qué podemos pensar de que por qué se suele perdonar el pecado a todos los pecadores, incluso cuando no lo merecemos? Pues es que ahí les va, sí lo merecemos, o sea, nosotros merecemos ser amados por el Padre, y es un poquito salirse de la caja, salirse de nuestros propios límites y del mundo, de la justicia según el mundo, para encontrar que la verdadera justicia está en volver a sentirnos amados por Dios, que eso es lo que se nos debe, pero muchas veces no lo queremos. Por lo tanto, siempre todos los pecados se van a perdonar, todos nuestros pecados se van a perdonar, por más injusta situación que haya sido y que te merezcas la peor condena del mundo, Dios, que reconoce que tú mereces ser amado por Él, te va a hacer justicia. Y allí es Justo. la verdadera justicia, y allí es el justo. Y bueno, vamos con la siguiente bienaventuranza, ¿no? Que es, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia, o misericordia, ¿no? La misericordia entrará en esta casa. ¿Cuál es esa canción? Es la de Hakuna. Que no soy, no es que no sea fan, Levántate. pero nunca lo he escuchado, no he escuchado tanto de Hakuna, pero bueno, esto, ¿por qué bienaventurados los misericordiosos? Porque creo que la misericordia siempre nos es enseñada o es orientada más
hacia esta necesidad de Dios, por así decirlo, de perdonarnos, ¿no? De volver a demostrarnos su amor, su afecto y todo esto, pero que creo que también aquí creo que más que de Dios hacia nosotros aplica el misericordioso con su prójimo, ¿no? Entonces creo que bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia. Creo que es otra vez es consecuencia una de la otra, ¿no? Si yo soy misericordioso, si yo soy una persona buena en general con los demás, seguramente en algún momento de mi vida alguien va a ser igual conmigo, ¿no? Sí. Entonces, Es la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, ¿no? Pero aquí con respecto a la misericordia, ya estamos en esta fase, en esta etapa de nuestras colinas, donde ya nos purificamos, ya reconocimos nuestros errores, ya nos purificamos, ya le deseamos el bien a alguien más, pero muchas veces en ese desearle el bien a alguien más, es decir, en buscar la justicia para alguien más, el hambre y sed de justicia de la bienaventuranza pasada, nos vamos a encontrar de que muchos pues realmente no son tan buenos como esperábamos. Quizás nos vamos a decepcionar, pero es aquí donde entra esta quinta bienaventuranza, que es la de ser misericordiosos. O sea, entiendo, pero tú también recibiste justicia, por lo tanto ahora dale justicia a él y sé misericordioso. La perfecta justicia es la misericordia. Porque la misericordia, como lo dijimos hace ratito, es justicia y caridad. Justo, no me acuerdo en qué película lo dice, pero decían algo así como, sé digno de lo que se ha hecho por ti, ¿no? Y el ser digno es corresponder de la misma forma, ¿no? Tenemos o sea, hay toda una serie de parábolas en las que Jesús enfatiza en alguna forma de la misericordia, desde el hijo pródigo, desde el rey que le perdona las deudas a sus sirvientes o a sus más bien a sus deudores, o sea, tenemos varias parábolas acerca de la misericordia. Hay muchas referencias. Y creo que justo la del rey es como la más clara en el sentido de que de la misma forma en la que Dios te ha misericordiado, diría el Papa Francisco, la misma forma en la que Dios te ha misericordiado, tu misericordia a todo aquel que lo necesita, ¿no? O sea, no te limites solamente a perdonar a aquellos que te ofenden. Esa es una regla, es como la regla básica del cristiano, el perdonar las ofensas, sino que acércate, sé imagen de la misericordia de Dios con aquellos que incluso no te han hecho daño, pero que necesitan una palabra, un consejo, es un no apapacho. Juzgar a la otra persona y amarla en verdad. Es tratar de amarla de la misma forma que Dios la ama. Y yo creo que hasta este punto ya podríamos estar imitando perfectamente a Dios. Empezar a imitar, creo. Pues te voy a decir por qué ya, casi, porque hay una bonita cita bíblica en Mateo que dice, sed perfectos Como vuestro Padre es perfecto. perfecto, ¿no? Y también en el Génesis, ¿no? Sed En Deuteronomio. Bueno, sí, en el Que Deuteronomio, dice, sean santos porque yo soy santo. porque yo soy santos, o sean perfectos como yo soy perfecto. En Mateo dice, Lo dice, también en una de las cartas de Pedro también lo dice. sean santos porque yo soy santo. Ajá, justo. es justo. Bueno, el punto es que hay como tres versiones de esta cita. Una le dice... que tiene que ver mucho con esforzarnos por ser, o sea, ya no solamente ser imagen, o sea, imagen, cualquier ser humano es imagen de Dios, Sí. porque está creado a su imagen, pero aquí, a partir de este punto, ya es esforzarnos nosotros por ser semejantes a Cristo, ¿no? Justo. Entonces, la carta de Pedro, citando al Levítico del Antiguo Testamento, Levítico es el libro de la ley, entonces dice, sean santos porque yo soy santo, dice Jesús. En Mateo dicen, sean perfectos porque Él es perfecto. En Lucas dice algo muy bonito y viene muy bien para nuestra reflexión, sean misericordiosos porque vuestro Padre Celestial es misericordioso también. Entonces va muy de la mano la santidad, que es perfección de la persona, el desarrollo completo de la persona, con ser misericordiosos. La misericordia en sí te va a llevar a la perfección, porque es reconocer todo lo que Dios te tiene destinado, todo lo que Dios quiere para ti. Y si nosotros imitamos eso de Dios, pues entonces buscaremos también no solamente lo que Dios nos tiene preparado para nosotros, sino para todos los demás. Y es la misericordia. Está en nuestra casa. Pero creo, o sea, justo que creo que aquí leí algo que está muy bonito, que dice
que la misericordia es un acto de justicia para con nosotros mismos. Justo lo que venimos diciendo. Sí, o sea, es un acto de justicia para con nosotros mismos. Pero también es, o sea, como dices, el ejercicio perfecto de la justicia de Dios. Porque, te digo, la justicia de Dios siempre está en volverse a encontrar con el ser humano, ¿no? Con la persona. Sí. Entonces, Dios es justo en la medida en la que Él busca encontrarse contigo, pero también en el sentido inverso, en el instante, esa justicia es perfecta cuando tú tratas también buscas encontrarte con Dios, ¿no? Justo. San Agustín habla de la misericordia, o sea, él se remonta a las raíces de la misericordia. La misericordia en sí se divide en dos palabras, latinas o griegas, no me acuerdo, pero es de miser, la miseria, y cordia, del corazón. Es buscar la miseria que hay en el corazón. Y con eso, no quedarse allí, sino quitar esa miseria que hay en el corazón para volver a amar. Aquí Raymond me está ayudando a... Es que tiene un falsito. El cable. Tiene un falsito su cable. Ah, no, ese era tu voz. Sí. Sí, hay un falso. Hay un pequeño Unos falsito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero bueno, entonces, antes de irnos, vamos a cerrar. Hay que ser misericordiosos. Hay que ser misericordiosos con nosotros, incluso con nosotros mismos. O sea, Sí, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Entonces también creo que estamos llamados a tratar de no ser, o sea, de ser justos con nosotros mismos, pero no jueces rígidos. O sea, porque a veces somos más jueces de nosotros que justos con nosotros. Y en la justa medida, todo en la justa medida. Porque bueno, eso, lo que decimos Raymond y yo, y lo que dice la Biblia y todas las cosas, nosotros solamente citamos. Pero ese es el verdadero amor propio también. Amarte en la justa medida. Porque ya cuando te pasas de eso ya no es amor propio, eso es vanidad, idealismos. Eso ya es Instagramería, no sé cómo llamarlo. Instagramería. Lo que se ve. Como diría ¿cómo se llama? Eclesiastés, eso es vanidad y querer vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades y querer agarrar el viento con la mano. Está bien. Pero vamos a un pequeño corte, estos jóvenes soñadores. Regresamos con más. Y bueno, ya estamos de vuelta con más de jóvenes soñadores. Y pues bueno, vamos a continuar con la sexta bienaventuranza. Es también una de mis preferidas. Que siento que suena muy imposible, pero ahorita vamos a aterrizarla porque no es imposible. Sí, no, o sea, yo creo que cuando la dimensionas tratas de dimensionarla por primera vez, sientes que no hay forma de que llegues a ese punto, ¿no? Bueno, es que nos comprenderán cuando digamos el nombre de la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y como vemos en la Biblia, nunca nadie vio a Dios en el Antiguo Testamento, sino, bueno, se dice que Elías pudo ver un poquito, ¿no? O no, Moisés vio la espalda de Dios. Moisés. Decían que Moisés platicaba cara a cara con Dios, pero en realidad nunca vio el rostro de Dios. Y ahorita les va. ¿Por qué? Solamente era, o sea, no el rostro de Dios. Es que creo que pueden ser dos acepciones diferentes. Una es el rostro de Dios, es decir, y otra hablar cara a cara con Dios. O sea, y estar en presencia de Dios, porque en teoría en el Antiguo Testamento nadie podía estar en presencia de Dios, solamente como por algún designio por voluntad de Dios, y en este caso los únicos que en el Antiguo Testamento podían estar estar en presencia de Dios sin que esto les afectara nada era Moisés y en consecuencia su hermano Aarón, ¿no? Que él era fue el primer sumo sacerdote, por así decirlo. Bueno, vemos también en el Éxodo cómo, y a lo largo también del Antiguo Testamento, cómo Dios, que también es Jesús, pero bueno, ahorita estamos en el Antiguo Testamento, Dios se le revela a Moisés y de hecho él le dice, no puedes ver mi rostro, pero te voy a mostrar mi espalda. Entonces le muestra su espada y ya con eso Moisés tuvo demasiado de que dijo, uy, demasiada luz, demasiada santidad y todo. Pero bueno, se le prometió a Moisés, sin embargo, ver el rostro de Dios. También a Elías se le prometió ver el rostro de Dios. Entonces, a ver, nosotros y también pues los biblistas, exégetas y la tradición pues, nos dice que nunca nadie ha visto completamente el rostro de Dios.
sino hasta el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene. Entonces es allí cuando en el momento de la transfiguración se le aparece en el monte Tabor a Jesús, a Pedro, a Santiago y a Juan, Moisés por un lado y por el otro Elías. Y es allí cuando ellos tienen una conversación. La ley y los profetas. Sí, es allí cuando el legislador, que en este caso es Moisés, y el profeta por excelencia, que era Elías, tienen una conversación con Dios cara a cara, pero ya no solamente en la presencia, digamos, de Dios, sino realmente viendo el rostro de Dios, y este rostro encarnado en Jesús. Entonces ya podemos nosotros ver el rostro de Dios. Bueno, nosotros hasta la muerte seguramente, ¿verdad? Sí, justo. Pero ellos sí pudieron ver el rostro de Dios, y también los apóstoles y todos los que convivieron con Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces si vieron el rostro de Dios, pues vieron el rostro de Jesús. Claro que luego hay otros momentos donde Jesús dice, bueno, nadie ha visto al Padre más que el Hijo, y el Hijo es el único que conoce verdaderamente al Padre. Y pues así pienso que será, al menos esta es mi opinión, pienso que será así siempre. O sea, la verdad es que Cristo es el puente entre la humanidad y Dios, y nosotros, pues al no ser el creador, pues nunca vamos a poder estar literalmente allí, al ladito y en la pura presencia de Dios, porque bueno, Dios también es inmenso y tan amoroso que seguramente su ser participa su ser da participación a tantas cosas, pero bueno, ya no me meto en eso. Sí, ya te me estás viendo muy escatológico. pero justo, o sea, creo que una parte importante de los limpios de corazón es aquel que sabe actuar como cristiano en todo momento, ¿no? O sea, creo que es alguien que sabe actuar con la siempre recta intención, como siempre fue Jesús. Jesús no, en ningún momento es alguien malintencionado, no es alguien que tiene motivos ocultos. Obviamente o sea, Jesús siempre decía las cosas de frente y siempre reveló la verdad desde el principio, pero siempre buscaba, o sea, siempre él trataba de ser lo más oportuno posible y irlo revelando de poco a poco, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque él sabía que la gente, exacto, él sabía que no iba a la gente luego a entender su mensaje si soltaba todo de trancazo, ¿no? Entonces en Jesús nunca hubo una mala intención o una intención oculta, sino más bien siempre fue bien intencionado, fue recto de intención, y creo que el limpio de corazón es el que justo se comporta como Jesús, ¿no? Como alguien siempre tiene que ver con la transparencia también. Exacto, con la transparencia, la honestidad, la sinceridad, el querer el bien para todos, que es la misericordia. Ya estamos hasta este punto en querer la misericordia, en hacerle justicia a los demás, en reconocerse pues como somos en realidad, en buscar el amor de Dios, y todo eso nos purifica a tal punto que pues ya pudiéramos ver el rostro de Dios. Y así ha sido, según algunos testimonios, si bien no el rostro completo de Dios, pues sí se les ha aparecido, ¿no? Bueno, a los puros de corazón. Justo. Y bueno, aquí hay una palabra muy interesante que es el corazón. ¿Cómo podemos ser realmente puros de corazón? Pues bueno, entregándole a quien limpia mejor todas las cosas, nuestro corazón. Y esto es consagrar nuestro corazón, circuncidar nuestro corazón. Podemos ver en las cartas de San Pablo cómo dice, ya no hay una circuncisión de los genitales en el caso del hombre, sino una circuncisión espiritual que es del corazón. Es decir, yo consagro mi corazón a Dios para que Dios lo perfeccione, para que Dios lo limpie y para que Él sea dueño de mi corazón. Y de ese modo podemos ser puros de corazón. Puros limpios de corazón, ¿no? Y verlo. O sea, al final de cuentas, el limpio de corazón es aquel, como decíamos, recto de intención, obviamente siempre bien intencionado, es, digámoslo así, la persona íntegra, ¿no? O sea, hay teólogos que hablan de que una parte importante de la redención de Jesús y de nuestro final como cristianos, que pues, somos los que vivimos en los últimos tiempos, y hablando escatológicamente de los últimos tiempos comienzan con la redención de Cristo y con la venida del Espíritu Santo. Creo que el ser humano está llamado, justo con el ser limpios de corazón,
a una nueva integridad como cristianos, ¿no? No estamos hablando solamente de una integridad moral, sino de una integridad de todas nuestras potencias que estén integradas, que vuelvan a estar en consonancia, en armonía, que estamos hablando de primero de nuestras potencias, ¿no? Lo que es voluntad, memoria e inteligencia, pero también, digamos, de las partes un poquito, lo que es nuestra alma, el espíritu y nuestro cuerpo, ¿no? Sí, pues como la fuente de la vida siempre se ha visto al corazón como la fuente de la vida, entonces también traen esta imagen en las bienaventuranzas, porque es justo ordenar toda nuestra vida, purificar toda nuestra vida, cada parte de nuestro ser justo. Entonces, por eso es tan importante y por eso a veces suena como tan inalcanzable, limpio de corazón, porque muchas veces vivimos una vida en donde, creo que lo dice San Pablo, ¿no? Hago lo que no quiero y no hago lo que quiero, ¿no? Entonces ese es como uno de los grandes sufrimientos de la humanidad en general. Aunque no seas cristiano, siempre terminas haciendo lo que no quieres y haciendo lo que no quieres y no haciendo lo que quieres. Entonces, bueno, allí es una gobernanza que se debería aplicar justo a nuestros impulsos, a nuestras pasiones, que si tenemos bien recto nuestro corazón, pues allí va a estar. Exacto. Bueno, pasamos ya a la séptima bienaventuranza. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos un poquito rapidín. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es lo mismo ser pasivo que pacífico, amigos míos y amigas. O sea, el pasivo es el que literalmente se deja hacer y no hace pues mucho, sino que los demás tienen influencia sobre él y tienen iniciativa sobre esa persona. El pacífico no necesariamente tiene que ser pasivo. El pacífico en sí busca la paz. El pacífico, a pesar de que es muy activo, siempre busca la conciliación. Es un conciliador también y trata de siempre tener en armonía pues, todas las partes. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué mejor hombre pacífico que el mismo Jesús, ¿no? O sea, el pacífico justo no es aquel que necesariamente o que solamente está en paz, sino que el pacífico es aquel que busca la paz. Entonces, creo que es, y no solamente una paz que hablamos siempre como de una paz porque a veces como que limitamos tanto el concepto de paz a no conflicto, peace and love. Como peace and love, ¿no? O sea, no generar conflicto. O sea, esa es la definición bastante, ¿cómo se dice esto? Sesgada, cortada, pues eso es de un poquito lo que más, es la paz, ¿no? O sea, no es solamente no violencia, o no solamente... Es que eso es indiferencia, vamos, ¿no? El hecho de no buscar conflictos y querer la paz simplemente dejando o evitando problemas, pues es un poquito la indiferencia que podríamos tener de las circunstancias, de las personas. Y bueno, aquí esta famosa frase de que dicen, lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Si amas realmente, pues entonces buscarás la paz, pero no evadirás los problemas, las crisis. Al contrario, luego se conoce este otro dicho que dice, sin guerra no hay paz. Entonces, no se trata tampoco de buscar así la guerra y la violencia y todas esas cosas, no, pero sí saber que sin sufrimiento, o sin abrazar pues, todas las cosas que son contrarias a nosotros, no vas a encontrar paz, porque siempre vas a encontrar algo que te va a hacer sufrir. Entonces, yo creo que un poquito se trata de aceptar, pero ir resolviendo también eso. Y también una parte importante de los pacíficos es que no por el hecho de ser pacíficos necesariamente tu entorno va a ser recíproco contigo, ¿no? O sea, el hombre pacífico es aquel que realmente busca la paz, se esfuerza por generarla, pero no está esperando que se le devuelva esa paz de vuelta, ¿no? Y creo que y otro gran ejemplo es justo cuando manda a los 72 discípulos y que les dice, cuando lleguen a una casa digan paz en esta casa, ¿no? Y si la paz es recibida, si la paz no recae en ellos, que vuelva a ustedes. Que vuelva a ustedes, ¿no? Pero si es recibida, pues, o sea, ¿sabes? O sea, pues que se expanda, que se contagie la paz. Se contagie la paz, justo. Entonces, también eso es importante. No, o sea, más contagioso, pero en un buen sentido, ¿no? Pero al final de cuentas es eso. No busquemos la paz como algo que tenemos que recibir, sino como algo que tenemos que
dar a los demás, Que ¿no? promocionar. Que O promocionar. sea, sí, es que... Como en la misa, no te dicen como... la paz esté como... O sea, como recibe la paz, ¿no? Sino como la paz del Señor esté con ustedes. O sea, siempre se Con tu está... espíritu. Y con tu espíritu, siempre se está dando, ¿no? Y cuando dice el Padre, dense fraternalmente la paz, no está como, da la paz y espérala de vuelta, ¿no? No, simplemente porque da la paz. Es que la paz la recibes cuando la promocionas. O sea, Justo. es como ya la ganancia de darla. Y bueno, por vamos último... con la última. la Y que primera- también podríamos decir primerita, porque aquí yo lo veo como un paréntesis donde, o un círculo, o algo que vuelve del inicio, del final al inicio. Entonces Es como como que un pequeño engloba- loop. Es como un pequeño loop, que bueno, eso es la bondad, ¿no? Que se retroalimenta y cada vez vamos creciendo más y cada vez nos vamos santificando más. Entonces la última es bienaventurados los perseguidos a causa de mí, de mi nombre, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Y volvemos otra vez al principio, donde se dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque De ellos es de ellos es el reino de los cielos. Entonces la recompensa es la misma. ¿Pero por qué? O sea, yo como lo veo, es que la recompensa siempre fue el reino de los cielos, pero no comprendemos muchas veces a qué se refiere con el reino de los cielos, y se tiene que desglosar el reino de los cielos en las otras 6 bienaventuranzas. Bueno, el reino de los cielos se trata de ver el rostro de Dios, el reino de los cielos se trata de ser llamado hijo de Dios, se trata de recibir misericordia, de ser consolado, se trata de heredar la tierra. Entonces es el reino de los cielos tan vasto, más inmenso que lo que podemos comprender, que lo que podemos ver y lo que podemos hablar, porque luego me estoy trabando mucho. Entonces, el reino de los cielos, pues sí, tenemos que desearlo, porque es lo que más nos va a hacer felices. Justo. Pero aquí yo creo que con esta última bienaventuranza, porque después, o sea, podemos también tocar la novena, pero creo que es una reiteración de Jesús, ¿no? De bienaventurados seréis cuando los insulten, los persigan, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí es, el bien es perseguido, ¿sabes? O sea, el hacer el bien es siempre ha sido lo más perseguido en diferentes intensidades y de diferentes formas a lo largo de la historia, pero siempre el que busca hacer el bien siempre va a ser perseguido. En este mundo, porque en este mundo el príncipe es el demonio. Nos lo dice Jesús en los evangelios. Justo. El príncipe del mundo es el demonio. Bueno, Y ahora, aquí nada más rápidamente también una pequeña idea sobre por qué el reino de Dios, perdón. Pero es que justo es el principio y el fin, porque es algo eterno. Es algo que, como un loop, que en sí... como el círculo, no tiene Ajá. principio y no tiene No fin. tiene el principio y no tiene fin. El reino de los cielos en sí es algo eterno. Y allí vamos a ser eternos también como Dios, que es el eterno. Sí, justo. Entonces creo que aquí es importante. Si quieres hacer algo bueno en esta vida, vamos a salirnos un poquito de la caja. Obviamente siempre creemos que no hay mejor forma de hacer el bien que cuando somos cristianos, pero creo que no importa si eres cristiano o no, siempre que busques hacer el bien, sabrás que estás haciendo algo bueno en el momento que te empiecen a perseguir Sí. y que te empiecen, según a denunciar por lo que estás haciendo bien, ¿no? Entonces, Sí. creo que eso es algo, o sea, es una buena señal, pero también es una señal muy necesaria para que nosotros a lo largo de nuestra historia siempre empecemos a purificar el por qué decidimos hacer el bien. Claro. Si solamente es como, hay una palmadita en la espalda, una papacha al corazón, no, o sea, hacer el bien porque estoy convencido de que Recibirás algo eterno. de que voy a recibir una recompensa que me va a trascender a esta vida. Sí, ¿no? y todas las cosas que te puedan hacer sufrir, pues serán pasajeras, se van a terminar. Y que justo, este mundo no va a ser justo contigo, ¿no? O sea, Pero el que eso va a busca ser pasajero. exacto, va a ser pasajero, pero sí tengamos en cuenta, y creo que es un llamado a ser valientes, a buscar hacer el bien, pero no esperemos a que ese bien se nos dé de vuelta como nosotros lo esperamos, ¿no? Entonces, creo que ese es otra vez, el mejor ejemplo, como lo hemos diciendo estos últimos 2 episodios, es Jesús, ¿no? O sea, Jesús no hubo cosa que no hiciera bien, o sea, Jesús no hubo así ninguna manchita de algo que hubiese hecho mal, y como le pagaron, ¿no? O sea, Sí. como le pagaron, entonces creo que al final de cuentas, o sea, Jesús es el mejor ejemplo de que si bien este mundo no te va a pagar justamente el bien que tú hagas, Dios sí lo va a hacer. ¿Y cómo te lo va a pagar? Justo con la vida eterna, ¿no? Sí.
Y bueno, entonces hasta somos bienaventurados. somos bienaventurados. Buscamos caminar en esas bienaventuranzas, Subir y la colina. subir la colina, hacer ese hiking que tú dijiste. Ujú. Y pues con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Hablaremos más sobre quizás las últimas 2 bienaventuranzas, lo que es la 8ª y la 9ª, que se le agrega al Evangelio de Mateo, porque es algo súper profundo. Ser perseguido a causa del nombre de Jesús puede ser el nombre de otro capítulo. Entonces, síganos para ver más. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Esto es Jóvenes Soñadores. Nos vemos. Bye. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.